Bien, sean ustedes nuevamente bienvenidos a esta sesión cuyo propósito, en el marco de una iniciativa propuesta e impulsada por el doctor Giancarlo García Guadalupe, es una iniciativa cuyo propósito básicamente reside en poder explicar las diferentes preguntas de los exámenes de admisión anteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe que, además de poder explicar estas preguntas para aquellos estudiantes que han egresado de los colegios y estén preparándose con el fin de dar examen de admisión para poder ingresar a San Marcos. Además de ello, esta iniciativa contempla, en primer lugar, una discusión, un diálogo con algunos conceptos que están implicados en la resolución de las preguntas de los diferentes exámenes de admisión de San Marcos. Entonces, como parte de esta iniciativa tenemos dos componentes. El primero es la parte teórica, un marco conceptual, y el segundo reside en, a partir de este marco conceptual, poder responder, digamos, las preguntas. Sean entonces ustedes nuevamente bienvenidos a esta nueva sesión, que es la sesión número 35. La sesión del día de hoy tiene como título el predicado complementos, porque justamente hemos observado en un buen bloque de preguntas de los exámenes anteriores de San Marcos, hemos observado, hemos identificado un buen bloque de preguntas que tiene que ver con ese tema, con el predicado y puntualmente con los complementos o sus complementos. De manera que hay preguntas que te van a pedir que identifiques los diferentes complementos que puede tener el predicado. Por ejemplo, en el siguiente enunciado, identifica el complemento directo, ¿no? Y te dan el enunciado y luego te dan cinco alternativas: A, B, C, D y E. Evidentemente, para poder satisfactoriamente, además, poder identificar el complemento requerido, necesitamos saber un poco de teoría, ¿no es cierto? Saber qué es el predicado, cuáles son sus complementos o cuántas clases de predicado pueden haber o pueden existir. Sobre esto, entonces, vamos a tratar en esta sesión y vamos a empezar con algunas definiciones acerca del predicado para poder ir redondeando aquí una idea mejor sobre ese tema. Vamos a decir entonces, en primer lugar, bueno, aquí hemos colocado una definición sintáctica, ¿de acuerdo? Hay una definición aquí sintáctica. Eh, el predicado es la parte de la oración, dice aquí, el predicado es la parte de la oración que contiene el verbo y expresa lo que se dice del sujeto. Puede estar formado solo por el verbo o por un grupo de palabras que lo acompañan. Vamos a volver a leer. Dice aquí, el predicado es la parte de la oración que contiene el verbo y expresa lo que se dice del sujeto. Puede estar formado solo por el verbo o por un grupo de palabras que lo acompañan. Desde un punto de vista sintáctico, entonces, hablamos del predicado en tanto una estructura que tiene verbo, ¿no? Vamos a destacar aquí. A ver, bien. Entonces, desde este punto de vista, que es un punto de vista sintáctico, hablamos del predicado en tanto una estructura que tiene verbo, ¿no? Y que además expresa lo que se dice del sujeto. Hemos colocado aquí algunos ejemplos.
para que pueda entenderse mejor. Por ejemplo, en la primera oración, que es María cantó en la fiesta, vamos a decir que el predicado empieza aquí y termina acá, ¿no? Vamos a decir que ese es el predicado, cantó en la fiesta. Y vamos a decir que ese es el predicado, ¿ya? Vamos a decir que ese es el predicado porque justamente hemos podido identificar un verbo. En este caso es cantó, ¿no es cierto? A partir de ese verbo, entonces viene el significado. Luego, en dos, ¿no? Desde este mismo punto de vista, en dos dice, los estudiantes aprobaron el examen con facilidad, ¿no? Aquí vamos a decir también que el predicado, de acuerdo a esta definición, empieza aquí en el verbo y acaba en felicidad, ¿no? Lo propio vamos a señalar en la siguiente oración. El perro ladra fuerte todas las noches, ¿de acuerdo? El verbo ladrar nos hace saber que hay allí o está allí el predicado, ¿no? El perro ladra fuerte todas las noches. Entonces, esta primera definición acerca del predicado es una definición centrada en la presencia del verbo, ¿no? Para tenerla en cuenta. Hay una definición también semántica que hemos colocado acá, ¿no? ¿No? Para que pueda también verse quizás desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del significado, el predicado expresa la acción, el estado o el proceso en el que participa el sujeto. Entonces, desde un punto de vista semántico, hablamos del predicado como una expresión, ¿no? Predicado es una expresión de lo que el sujeto hace, ¿no? O de lo que ocurre en el sujeto, en todo caso. Dicho esto, si nos centramos en los ejemplos, Carlos está cansado, ¿no? Por ejemplo, allí, ¿no? Hemos dicho que el predicado desde este segundo punto de vista es una expresión de lo que ocurre con el sujeto. Sabemos que está cansado es el predicado porque esto constituye una expresión, es decir, nos cuenta o nos dice algo sobre el sujeto. En ese caso nos cuenta sobre un estado del sujeto, ¿no? Carlos iguala cansado. El viernes sopló con fuerza, ¿no? El predicado en dos también nos cuenta algo respecto del sujeto, ¿no? En ese caso nos cuenta algo en relación a una acción, sopló con fuerza. O de repente podemos hablar del predicado en términos de un proceso. La ciudad creció rápidamente. En cualquier caso, estamos viendo aquí que en el marco de esta segunda definición, el predicado se define como una expresión de lo que ocurre en el sujeto. Vamos ahora a ver una tercera posición, ¿no? Desde un punto de vista morfológico, vamos a decir que el predicado está constituido por un verbo en forma personal, que puede aparecer solo o acompañado de complementos que amplían su significado, ¿no? Vamos a decir que el predicado se caracteriza por un verbo en forma personal. Ellos jugaron, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Jugaron, el verbo, ¿no? En este caso, el verbo está en forma personal, es decir, gramaticalmente detrás de ese verbo hay una persona que lo realiza, que en este caso es la tercera persona, el plural, ellos, ¿de acuerdo? Lo mismo va a ocurrir en dos, ¿no? Mi hermana compró un coche nuevo, ¿no? Aquí va a ocurrir lo mismo en el sentido de que detrás de este verbo también hay una persona, ¿no? Entonces,
Donde nosotros podamos identificar un verbo en forma personal, vamos a poder identificar también el predicado, ¿de acuerdo? Bien, esto es en cuanto a las definiciones de predicado. Hemos visto una definición sintáctica, luego hemos visto una definición semántica y ahora en este otro punto hemos visto una definición morfológica. Entonces ya tenemos una idea de lo que el predicado puede ser, ¿de acuerdo? Vamos ahora con algunas clases. Cuando hablamos de predicado, podemos hablar también de algunas clases. Vamos a decir en principio, y para efectos de las preguntas elaboradas en los exámenes de admisión anteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vamos a hablar de una primera clase de predicado, que es el predicado verbal. Dice aquí, es aquel cuyo núcleo es un verbo predicativo, es decir, un verbo que tiene significado pleno. Puede ir acompañado de complementos. A ver, ¿qué significa esto? Es aquel cuyo núcleo es un verbo predicativo. Entonces vamos a destacar que cuando hablamos de un predicado verbal, estamos hablando de un verbo predicativo, ¿no? ¿Qué cosa es un verbo predicativo? Es un verbo que tiene significado pleno. Vamos a ver los ejemplos para poder explicar mejor eso. Los niños jugaron en el parque, ¿no? Vamos a decir que el verbo jugaron, ¿no? Es un verbo que tiene significado pleno. Que tiene significado pleno en tanto el verbo expresa o denota una acción transparente o visible o evidente. Cuando uno dice los niños jugaron en el parque, si preguntáramos qué hicieron los niños en el parque, vamos a poder responder tal pregunta, ¿no? Y eso es porque el verbo tiene un significado pleno, en tanto tiene un agente y representa realmente una acción. Entonces, cuando estemos a verbos, cuando estemos frente a verbos de este tipo, jugaron, ¿no? Vamos a decir que estamos frente a un predicado verbal, porque el verbo es predicativo, o sea, tiene un significado pleno, denota plenamente una acción. Lo mismo ocurre en el siguiente ejemplo. Mi hermana compró un coche nuevo, ¿no? Compró, la acción de comprar. El viento derribó varios árboles. Derribó viene de derivar, ¿no? Entonces, todos estos verbos tienen un significado pleno, pleno en el sentido de que la acción que denota el verbo es transparente, visible, evidente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esto ocurra, cuando el núcleo, el predicado, sea un verbo en ese sentido, vamos a decir que ese predicado es un predicado verbal. Es una primera clase. Muy bien, vamos ahora a ver otra clase de predicado. Este es el predicado nominal. Es aquel que está formado por un verbo copulativo. Entonces aquí el predicado nominal, o vamos a decir que en una oración hay predicado nominal, cuando el verbo, o sea, cuando el núcleo del predicado, o sea, nuevamente el verbo, cuando el verbo sea copulativo. Copulativo o cuando funcione como copulativo. Por ejemplo, un verbo copulativo es ser o estar.
pero hay verbos que pueden funcionar también como copulativos, parecer. Entonces, un predicado nominal es aquel que está formado por un verbo copulativo y un atributo. Eso también es importante, que indica una cualidad o estado del sujeto. Por ejemplo, dice aquí, mi hermana es inteligente, o la casa está vacía, o ese vestido parece caro. Vamos a decir que los predicados en esas oraciones, ¿ya? Mi hermano es inteligente, ¿no? O bueno, es inteligente, la casa está vacía, ese vestido parece caro o parece caro. Vamos a decir que los predicados en estas oraciones, como están constituidos por un verbo copulativo, es, está, parece, entonces no son predicados verbales, porque los verbos no expresan una acción, no tienen un sentido, un significado pleno en ese sentido. No hay una acción propiamente introducida por el verbo. Entonces, cuando no hay una acción propiamente introducida por el verbo, ya no hablamos de un predicado verbal, sino de un predicado nominal, ¿no? Un predicado cuyo núcleo es un verbo copulativo y que además contempla un atributo, ¿no? Entonces, mi hermana es inteligente, ¿no? Es. Allí empieza el predicado nominal, es. La casa, luego viene el primer elemento del predicado, que es el verbo en este caso. Ese vestido igual. De lo que está en amarillo hacia adelante es el predicado. Pero nuevamente es un predicado nominal. Muy bien, vamos con algunos complementos. En los diferentes exámenes de admisión, como ya veremos, hay preguntas vinculadas con complementos. Uno de estos es el denominado complemento directo. Complemento directo u objeto directo, como también suele conocérsele. Yo recuerdo que, bueno, aquí también hay un tema de terminología. Recuerdo que en mi generación, por ejemplo, se conocía a este complemento únicamente como objeto directo. Vamos a decir que actualmente el objeto directo, como se le llama, pero también se le puede llamar complemento directo, ¿no? Cualquiera de las dos formas son válidas, son cuestiones de terminología. Para poder definir qué es el objeto directo, vamos a decir que en principio es un complemento verbal, o sea, es un complemento del verbo, que recibe directamente la acción del verbo. Eso es importante. Recibe directamente la acción del verbo. Responde las preguntas qué, a quién en algunos casos. Muy bien, ahora dice ejemplos. María compró un libro. Aquí hay una parte muy importante. Responde las preguntas qué. Si nosotros nos preguntamos, María compró un libro y nos piden que identifiquemos el complemento directo, inmediatamente preguntamos, ¿qué compró María? La respuesta es el complemento directo, un libro. Complemento directo u objeto directo. El profesor felicitó a los estudiantes. Felicitó. Juan vio la película. ¿Qué vio Juan? La película. Ahí está el complemento. Hay que indicar aquí lo siguiente.
Hay algunos verbos que cuando... Hay algunos verbos cuyos complementos tienen el rasgo de persona, ¿no? Hay algunos verbos eh, que cuando el complemento no es una cosa, o sea, una entidad inanimada, sino más bien es una persona, una entidad biológica animada, vamos a decir que esos verbos exigen la preposición. Por ejemplo, el profesor felicitó eh, a los estudiantes. Es como si dijéramos, el profesor vio, ¿no? Es como si dijéramos, el profesor vio, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Entonces, cuando la entidad que es diferente de Juan vio la película, cuando la entidad tiene el carácter de más humano o más persona, cuando tiene ese rasgo o esos rasgos, vamos a poder señalar entonces que allí debe haber una preposición, ¿no? En cualquier caso, siempre el objeto directo responde a la pregunta ¿qué? ¿No? En uno, ¿qué compró María? Un libro. En dos, ¿qué vio el profesor? A los estudiantes. Tres, ¿qué vio Juan? La película. Ese es el complemento directo. Ahora dice aquí el complemento indirecto. Es el complemento verbal, claro, es también un complemento verbal que indica el destinatario o beneficiario de la acción del verbo. Vamos a sacar aquí esto que es muy importante. Es el complemento verbal que indica el destinatario o beneficiario de la acción del verbo. Responde a las preguntas ¿a quién? ¿A quién? ¿Para quién? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Eh, los siguientes ejemplos. María compró un regalo a su hermano. Está claro que lo que compró María es un complemento directo, ¿no? El regalo, ¿no? Ahora, compró un regalo a su hermano. Si quisiéramos nuevamente identificar aquí el objeto indirecto, vamos a preguntarnos, ok, compró un regalo, pero ¿para quién? ¿O a quién? La respuesta es el complemento indirecto, a su hermano. O por ejemplo, el profesor explicó la lección. ¿A quiénes? A los estudiantes. Juan escribió una carta. ¿Quién es el beneficiario de esa carta? ¿O quién es el destinatario? Para su madre. Para su madre, entonces es el objeto indirecto. Bien, vamos ahora con el complemento circunstancial. Es el complemento verbal, bueno, es otro complemento del verbo, ¿no? Que expresa una circunstancia de la acción del verbo. Vamos a destacar entonces ello, que el complemento circunstancial expresa o denota una circunstancia de la acción del verbo, que puede ser
Tiempo puede ser lugar, modo, cantidad, causa, etcétera. Por ejemplo, María llegó temprano. La circunstancia aquí en la que se desarrolla la acción por María, la circunstancia es una circunstancia vinculada con el tiempo, temprano. El profesor habló en la sala. Igual, aquí también en la sala constituye también una circunstancia que indica lugar, ¿no? De la misma manera ocurre en 3. Juan corrió rápidamente. Vamos a decir que tiene que ver con el modo, ¿no? En que Juan desarrolló la acción. Entonces, cuando tengamos estructuras, cuando tengamos estructuras que van a señalar la manera en la que la acción ha sido llevada a cabo, vamos a hablar de complementos circunstanciales. Y lo- las, las estructuras que normalmente introducen estos complementos circunstanciales pueden ser adverbios o pueden ser también frases o sintagmas preposicionales como dos en la sala. Bien, otro complemento aquí es el complemento predicativo. Es el complemento verbal que caracteriza o atribuye una cualidad al sujeto o al objeto directo, concordando con ellos en género y número. Por ejemplo, María llegó cansada. Vamos a decir que cansada es el complemento predicativo, ¿no? Cansada es el complemento predicativo, ¿no? Porque hay un verbo allí que es predicativo, que es llegó, ¿no? Es cansada es el complemento predicativo. Dice ese complemento que caracteriza o atribuye una cualidad del sujeto o al objeto directo. En 2, el profesor explicó, ¿no? La lección aburrido. Aquí aburrido, vamos a decir que es el complemento también predicativo, ¿no es cierto? Que concuerda con, en este caso concuerda en género, ¿no? En género y en número, ¿ya? 3, encontré a Juan feliz. Otro complemento predicativo. Bien, estamos señalando entonces que el complemento predicativo tiene que ver con estructuras en las que intervienen verbos predicativos, verbos de acción, en este sentido. Uno. Y dos, cuando se atribuye alguna cualidad al sujeto, pero en el marco de estos verbos predicativos. ¿Ya? Complemento de régimen. Es el complemento verbal introducido por una preposición, aquí dice preposición exigida por el verbo, o sea, el verbo exige la preposición, necesaria, necesaria para completar su significado. Por ejemplo, María confía en sus amigos, ¿no? María confiar en, ¿no? Complemento de régimen, confiar en. El profesor se preocupa, preocuparse por.
Vamos a destacar aquí, preocupa por... Juan soñó con un viaje a París. Soñar con también es un complemento de régimen, ¿no? Entonces, nuevamente, el complemento de régimen es el complemento verbal introducido por una preposición exigida por el verbo. Vamos con atributo, ¿ya? Para luego poder responder las preguntas. Este es muy interesante. Es el complemento del verbo copulativo. Miren, también es un complemento, pero del verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Que expresa una cualidad. Que expresa una cualidad, estado o característica del sujeto. María es inteligente, ¿no? Allí en María es inteligente tenemos el atributo, ¿no? ¿Cuál es el atributo? El atributo aquí es inteligente, ¿no? Porque es el complemento del verbo copulativo. O el cielo está nublado, nublado, también es el atributo. El libro parece interesante. Muy bien, vamos entonces con estos apuntes, con estas observaciones, vamos a resolver las preguntas que hemos seleccionado de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos que tienen que ver con este tema, con el tema de los predicados o el tema del predicado y sus complementos. Vamos a dejar de compartir entonces esta pantalla de la PPT para poder compartir el- las preguntas, ¿de acuerdo? Recordar siempre que estas preguntas forman o han formado parte de los exámenes de admisión anteriores de San Marcos. Es importante entonces poder ver ello, ¿de acuerdo? Vamos con una primera pregunta. Bien, la primera pregunta dice, en el enunciado, mi abuelo regaló ayer a mi hija una muñeca que compró en la juguería. El constituyente que cumple la función de objeto indirecto. Nos piden el objeto indirecto. ¿Qué es lo que habíamos dicho acerca del objeto indirecto? Lo que nosotros habíamos comentado es que el objeto indirecto expresa al beneficiario, ¿no? O al destinatario. Cuando hablamos de objeto indirecto, hablamos del beneficiario o destinatario de la acción del verbo. Entonces, eh, mi abuelo es el sujeto, regaló es el verbo, ¿no? Ayer, complemento circunstancial. A mi hija, ahí está, a mi hija, ahí está el destinatario. O sea, el objeto indirecto aquí es a mi hija. Entonces, A es correcto. Mi abuelo no puede ser, ¿no? Y vamos a colocar incorrecto. En los exámenes de admisión no hay que pensar mucho en el sentido de invertir la mayor parte de nuestro tiempo cuando ya tenemos la respuesta correcta. Ahora, mi abuelo no puede ser el objeto indirecto porque mi abuelo es el sujeto de la oración, o sea, es la persona que realiza la acción. Él es el que regaló. Entonces, por esa razón, abuelo no puede ser objeto indirecto. La muñeca tampoco, porque la muñeca, si uno se pregunta, ¿qué regaló el abuelo? Una muñeca. Entonces, eso es objeto directo. ¿Que compró? No, que compró menos aún, porque que compró es una estructura verbal. En la juguetería tampoco, ese es un complemento circunstancial, ¿no es cierto? Es de lugar. Entonces, la única opción posible y verdadera es la primera. Vamos con la siguiente pregunta. Marque la alternativa que presenta complemento atributo. Ya, aquí nos piden complemento atributo.
Si ustedes recordarán, que lo vimos hace algún momento, cuando hablábamos del complemento atributo, estábamos hablando de que el atributo ocurre en cierta clase de oraciones. Ocurre en oraciones cuyos verbos son copulativos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos estado señalando, que el complemento atributo, ante todo, ocurre en oraciones cuyos verbos son copulativos, o sea, ser o estar o parecer. Entonces, en principio, Enrique llegó nervioso. Llegó no es un verbo copulativo. Juan está en el patio. Ah, aquí sí. Juan está en el patio. Aquí sí tengo un verbo copulativo. Pero en el patio no es un atributo, porque aquí ya viene lo segundo que hemos dicho en relación al complemento atributo. Hemos dicho que el atributo expresa una cualidad del sujeto, ¿no? Es un atributo justamente del sujeto. Entonces, Juan está en el patio no es atributo. Entonces, incorrecto. Los niños traviesos fueron. Ese es un verbo predicativo. Entonces, y si el complemento atributo ocurre con verbos copulativos, entonces C es una alternativa que se descarta. Ellos regresaron cansados. Regresaron, no, tampoco, porque es un verbo eh, predicativo, ¿no? Es un verbo de acción, entonces no puede ser. Entonces, ¿cuál es? Olga no está triste hoy, no está. Está si es un verbo copulativo y triste expresa una cualidad respecto al sujeto. Entonces, la respuesta correcta es E. En el siguiente ejercicio, dice aquí, en el enunciado, Marco nos entregó el trofeo en el Parque Central del municipio. La alternativa que corresponde a la función de objeto indirecto es, a ver, Marco nos entregó el trofeo. Ese nos, Marco nos entregó. Ese nos es el beneficiario, ¿no? Beneficiario. O sea, es el destinatario, ¿no? Es como si dijéramos Marco entregó el trofeo a nosotros o nos entregó el trofeo a nosotros. Lo que hemos dicho, aquí nos piden que identifiquemos el objeto indirecto en la oración. Y si el objeto indirecto es el beneficiario, el destinatario de la acción, y luego en el enunciado dice Marco nos entregó, o sea, entregó el trofeo a nosotros. Entonces, el trofeo no puede ser el objeto indirecto porque el trofeo es más bien el objeto directo. El parque central tampoco, ¿no? Porque forma parte del complemento circunstancial. No sí, nos es la respuesta correcta. Porque nos es el destinatario, es a quién, si nosotros preguntamos, ¿a quién entregó Marco el trofeo? A nosotros. Nosotros o nos, en este caso, es el beneficiario. Del municipio, todavía menos. Marcos no, porque Marcos es el sujeto. Entonces, la respuesta correcta es C. Luego, dice aquí, en la oración, Manuel le dijo adiós a María. La forma pronominal le, no, a ver, vamos a ver, le, cumple la función de Marco le dijo adiós a María. Si nosotros queremos preguntar, ¿y cuál es el complemento directo? Diríamos, ¿qué le dijo? Adiós. Ahí está el complemento directo. Adiós. Ahora, ¿a quién le dijo? A María. María es el complemento indirecto. Ahora, ese le es como si fuera María. O sea, le es María. Entonces, por lo tanto, si nos preguntan, le cumple la función de complemento u objeto indirecto. Objeto directo no puede ser, porque el objeto directo es adiós. Complemento circunstancial tampoco, no hay complemento circunstancial ni de modo, ni de lugar, ni de tiempo. Complemento atributivo tampoco, porque ya el complemento atributivo sabemos que ocurre con verbos copulativos, ser, estar o parecer, o sea, no es. Complemento predicativo,
tampoco, ¿no? Porque no hay aquí en esta oración alguna cualidad que se exprese respecto al sujeto. Entonces, la opción correcta aquí es A, objeto indirecto. En el enunciado, Paco Yunque estuvo nervioso aquella mañana. La oración subrayada cumple la función de... La palabra subrayada cumple la función de estuvo nervioso. La palabra subrayada es nervioso. Y vamos a decir que es una oración en la que tenemos un verbo copulativo, ¿no? Entonces vamos a tener un atributo. Lo que sigue luego, o sea, el complemento que sigue luego de un verbo copulativo es un atributo. Paco Yunque estuvo nervioso. Es como si dijéramos Paco Yunque estaba, o ellos estuvieron. Siempre cuando tengas una oración con verbo copulativo, ser, estar o parecer, el complemento que sigue es un atributo. Entonces, la palabra subrayada cumple la función de sujeto, no, porque el sujeto es Paco. Atributo sí. Objeto directo, no, porque el objeto directo tiene que ser realizado con un verbo de acción. Objeto indirecto tampoco, porque aquí debe haber algún beneficiario. Complemento circunstancial, menos. Entonces, la opción aquí correcta es B, ¿de acuerdo? Esa es la opción correcta. Elija la opción que presenta complemento atributo. Nuevamente, si nos piden complemento atributo, entonces donde yo encuentre oraciones que no tienen verbos copulativos, son alternativas que voy a descartar. Las voleibolistas se fueron. No, pues aquí ese es un verbo predicativo. Entonces yo descarto. Alejandro viajó, tampoco. Viajar es un verbo predicativo. Se fueron, como viajar, son verbos predicativos. Ella estaba, ajá, aquí sí hay una oración con un verbo copulativo, ser o estar, ¿no? Ella estaba muy contenta, ajá, contenta, atributo. Entonces la respuesta correcta aquí es C, porque hay un verbo copulativo en la oración. Ella durmió, no, tampoco, ¿no? Porque es un verbo predicativo. El huésped llegó, también es un verbo. Entonces la única opción correcta aquí es C. Siguiente pregunta dice, señale la alternativa que presenta verbo transitivo con objeto directo. José se vanagloriaba de su medalla de oro. Ya hemos hablado acerca de los verbos transitivos, ¿no es cierto? Si ustedes se acordarán, eso lo abordamos en la sesión 28. En la sesión 28, donde hablamos de la clasificación de los verbos. Y hablamos de los verbos copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos, pronominales, impersonales también, en la sesión 28, como parte de todo este bloque de sesiones sobre lenguaje tipo academia. En la sesión 28 hablamos de los verbos transitivos. Entonces, José se vanagloriaba de, ahí no hay un verbo transitivo. Dos legisladores insistían en aquí tampoco hay. Finalmente accedimos a sus requerimientos. Aquí tampoco. En cambio, pero a nosotros nos piden verbo transitivo con objeto directo. El padre defendió a su hijo mayor anteayer. ¿Esa es la oración correcta? Es la alternativa también en ese sentido correcta. Porque como indicamos nosotros en la parte conceptual, hay verbos que cuando hay verbos que cuando el complemento de esos verbos es una persona, ese complemento viene con una preposición, que es este caso. El padre defendió a su hijo mayor anteayer. Si nosotros preguntamos en principio, ¿qué defendió el padre? ¿Qué defendió?
a su hijo mayor. Si lo queremos corroborar, podríamos decir, el padre defendió la bandera de la casa. O sea, el verbo defender es un verbo transitivo, que cuando está con cosas, o sea, cuando los complementos designan o denotan cosas, ya sean concretas o abstractas, eh, no lleva preposición. Pero cuando estos complementos denotan o refieren a personas, allí sí, como es el caso de D. El padre defendió a su hijo mayor. Entonces, D es la respuesta correcta. Gino se preocupa mucho por su alimentación. No, aquí no hay un verbo transitivo ni objeto directo. Salvo que reconstruyéramos la oración, ¿no? Para hacer el verbo transitivo, pero aquí no. Siguiente pregunta dice, en la lengua española la preposición a se puede emplear como marca. Miren, la preposición a se puede emplear como marca de objeto directo cuando acompaña a sustantivos de persona. Analice los siguientes enunciados y determine la oración en la que la secuencia a María cumple con la función de objeto directo. Carlos escribe una carta a María, ¿no? Aquí María es objeto indirecto. Carlos ama verdaderamente a María. Aquí sí, aquí a María sí constituye un objeto directo, porque si nosotros hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Carlos ama? ¿Qué es lo que ama a María? ¿No? Entonces aquí sí. Carlos vive feliz junto a María. No, aquí no. No es objeto directo, que es lo que nos están pidiendo. Carlos lleva un regalo a María. Aquí a María es un objeto indirecto. El objeto directo es regalo, o sea, incorrecto. Carlos compuso un poema. Igual, un poema es OD, objeto directo, y María es el objeto indirecto. Pero a nosotros nos piden que identifiquemos una oración en la que a María constituya el objeto directo. Y la única opción válida es B. En el enunciado, Gavina había llegado contenta. El elemento destacado corresponde al... Primero, es una oración, María había llegado contenta. Hay que señalar que en esta oración hay un verbo predicativo. Gavina había llegado, es el verbo llegar, ¿no? Entonces, si hablamos de un verbo predicativo, entonces lo que le sigue, el complemento que le sigue a ese verbo predicativo, naturalmente va a ser un complemento predicativo. Ahora, ¿por qué no puede ser un complemento atributo? Porque en esa oración no hay verbos copulativos. Recuerden nuevamente que el complemento atributo le sigue a verbos copulativos. Y Gavina había llegado contenta, no, en esa oración no hay un verbo copulativo. Tampoco es objeto directo, ¿no? Mucho menos es objeto indirecto. Circunstancial de modo, no, porque aquí vamos a decir que para que sea circunstancial de modo, tendríamos principalmente o prototípicamente tener una estructura, ¿de acuerdo? En forma de preposición. Prototípicamente, ¿no? Ya, prototípicamente. Lo más correcto aquí es señalar que es un complemento predicativo porque expresa una cualidad del sujeto. Cualidad del sujeto, complemento predicativo. Siguiente pregunta dice, para aclarar, extender o precisar su significado, los complementos añaden información importante respecto del núcleo sintáctico al cual modifican. De acuerdo con esta afirmación, señale la alternativa que relaciona correctamente los enunciados con el tipo de complemento. A ver, aquí. Soy el cantor de América autóctono y salvaje, ¿no? Fíjense, para que se vea mejor, vamos a hacer lo siguiente. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Evidentemente aquí estamos, ¿no?
Soy hay un verbo copulativo, por lo tanto el complemento es un atributo. Entonces tiene que ser uno b. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, ¿no? Mi lira tiene, ¿qué es lo que sigue luego del verbo tener? Es un complemento directo. Entonces, 2 es C. Mi verso no se merece colgado de un ramaje. No se merece, ahí es predicativo. Hay que buscar entonces una opción que sea BCA y la única opción posible es la D. Entonces, las demás son incorrectas. Sintácticamente las palabras o frases pueden cumplir diversas funciones. Sujeto, objeto directo, indirecto, atributo, etc. En el enunciado, Pedro recibió nervioso la medalla de oro de una grandiosa ceremonia de promoción. Los elementos subrayados funcionan respectivamente como predicativo y objeto directo. A ver, Pedro recibió, ¿no? Nervioso, primero vamos a destacar aquí nervioso, la medalla de oro. Entonces, los elementos aquí, nervioso es un complemento predicativo y medalla de oro es el objeto directo. Entonces, la única opción posible es B, porque nervioso no es sujeto, nervioso es una cualidad del sujeto. Entonces, ahí es predicativo. ¿Ya? Vocativo tampoco, atributo no, no es vocativo, ¿de acuerdo? Porque no se está evocando, vamos a decir. Más bien aquí, nervioso es una cualidad. Cuando hablamos de una cualidad del sujeto introducida por un verbo predicativo, estamos hablando de un complemento predicativo. Eh, Atributo, no. O sea, la medalla de oro no es atributo. Atributo y predicativo. Puede ser que nos confunda, pero medalla de oro no es predicativo, es complemento directo u objeto directo. Así que la única opción posible es B. Siguiente pregunta dice, las frases nominales pueden cumplir las funciones de sujeto. Eh, A ver, el enunciado es, el año pasado le doné a Ana mi casita de campo porque ella es buena, ¿no? Cumplen respectivamente, este es el enunciado. Cumplen respectivamente, dice, las frases pueden cumplir las funciones ya. Los términos destacados. El año pasado. A ver, ¿de acuerdo? A Ana. Vamos a destacar también a Ana. Mi casita luego. Entonces, el año pasado tiene que ver con el tiempo, es un circunstancial, complemento circunstancial. A Ana es el beneficiario, mi casita es el objeto directo. O sea, hay que buscar una opción que sea el año pasado es circunstancial, a Ana es el destinatario, objeto indirecto, y mi casita es el objeto directo o complemento directo. Hay que buscar una opción y la única opción posible es A. Las otras automáticamente quedan descartadas porque no cumplen con el análisis previo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Luego, fíjense, dice aquí, el siguiente ejercicio, dice, en la oración, la frase nominal puede cumplir diferentes funciones sintácticas, ¿sí? Considerando dicha afirmación, señale cuál es la función de las frases nominal subrayadas de los siguientes versos de Elizabeth Morris.
Sombra, dice. No me dejes sola. No te vayas con el viento. Bueno, sombra. No te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra. Dibujar tus movimientos. Entonces, aquí nos piden que identifiquemos cuál es la función de sombra. Sombra es vocativo, ¿no? Es como si le habláramos a una persona. Javier, Elena, María, Carlos, no me dejes sola, no me dejes solo. Es un vocativo, ¿no? Estamos destacando al interlocutor al cual nos dirigimos, ¿no? O a la persona. Bueno, en este caso es literario el uso, pero sigue siendo vocativo. Puedo ser también tu sombra. Ser, verbo copulativo, el complemento que sigue es en ese sentido, atributo. Entonces, la única opción posible es C. Las demás inmediatamente quedan descartadas. Bien. Predicado verbal, dice aquí, el predicado verbal está conformado por un verbo predicativo, el cual, según su naturaleza semántica, puede o no llevar complementos verbales como objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Da esa, señale la alternativa, dice. Señala la alternativa cuya oración presenta objeto indirecto, o sea, un beneficiario. José compró un nuevo celular, descartado, porque si nos piden objeto indirecto, yo tengo que buscar un beneficiario, un destinatario de la acción. Le dimos un bonito regalo ayer, ajá, le dimos. Aquí sí es correcto. Le, o sea, a alguien, ¿no? La respuesta correcta entonces es B. Haremos un minucioso trabajo. No. Objeto directo. Regresó de Cajamarca anoche. Tampoco. No hay objeto indirecto. Viajó con. No. Entonces la única opción posible es B. Le dimos, ¿no? Le, o sea, hay alguien ahí al cual se le dio un regalo. Bien. Dice aquí, marque la alternativa que relaciona correctamente la columna de las frases nominales subrayadas y la de sus funciones correspondientes. A ver, te vamos a colocar aquí. Primero vamos a destacar Ana, ¿no? Ana. Dos, vamos a destacar aquí la palabra dueña. Luego vamos a destacar esto. Luego les. Bien, estas palabras que hemos colocado en negrita, hay que identificar qué son. Te pido Ana, ¿no? Ese es un vocativo. Ana, ¿no? La persona a la cual te diriges. Juliana es dueña. Es un verbo copulativo, ¿no? Por lo tanto, dueña es un atributo. Entonces, esa letra es D, ¿no? D, es D. Tres, vimos juntos una película. Una película histórica es un objeto directo, por lo tanto, esa debe ser C, perdón, A. Carmen les obsequió regalos caros, SC, ¿no? Entonces, la única opción posible aquí tendría que ser una que sea B, D, A, C. Y la única opción posible de B, D, A, C es la B. Entonces las demás automáticamente son descartadas.
Vamos con la siguiente pregunta. Dice, relacione cada expresión subrayada de la columna de las oraciones con la de los complementos. A ver, vamos a ver aquí. Sandra, ante el caos vehicular, actuó con prudencia. B. Circunstancial de modo. B. Benedicta exponía distraída, dice aquí. Exponía es un verbo predicativo, por lo tanto el complemento va a ser también predicativo. Entonces, B, C, te enviarán unos libros. A ese T indica el beneficiario o el destinatario, o sea, la persona a la cual yo le envío algo. Entonces, esa es A. Hay que buscar una opción que sea B, C, A. Y la única opción posible es D. Inmediatamente descartamos las siguientes alternativas, ¿no? Bien, siguiente ejercicio dice, identifique la alternativa con más modificadores en la frase nominal. Ese tema también ya lo habíamos visto, pero es interesante volver a colocarlo aquí, ¿no? Ya que tenemos un bagaje de otros temas. Entonces, a ver, estas flores rojas con más modificadores en la frase nominal, ¿ah? Aquí en roja solamente hay una, ¿no? Una. Los primos de Hugo, ¿no? Llegaron, los primos de Hugo. Aquí también uno. Mis amigos están poco, aquí cero, vamos a decir cero. Realizarán una investigación histórica, vamos a decir uno. Pero en cambio, la casa nueva, de mi tío, dos. Entonces la respuesta correcta es E, indudablemente. Y las demás, pues, son incorrectas. Siguiente pregunta. Señale la alternativa en la que aparece el objeto indirecto, o sea, un beneficiario, un destinatario. Dictó la clase con mucho entusiasmo. No veo un beneficiario, un destinatario, ¿no? Para decir que hay un objeto indirecto. Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Compró un reloj y una pulsera, tampoco, no se sabe a quién, ¿no? Ella es profesora y tampoco, ¿no? Si queremos juguetes, ¿ya? A los niños. Ajá, aquí sí hay un beneficiario, hay un destinatario de la acción. Por lo tanto, esta es la alternativa que presenta objeto indirecto a los niños. Ayer llovió intensamente en Chorrillos. No, tampoco. Bien, siguiente pregunta dice, marque la alternativa que presenta complemento de atributo. Ellos investigaron documentos históricos. Recordemos que el complemento de atributo ocurre en oraciones donde tienes un verbo copulativo. Ellos investigaron, aquí no hay verbo copulativo, es predicativo. Los profesores asistieron, tampoco. No son verbos copulativos. Todos los jóvenes ayudaron, tampoco. Para que haya un complemento de atributo, tiene que haber una oración en donde el verbo sea copulativo, es decir, ser, estar o parecer. Juana, la pecosa, era muy graciosa. Aquí sí, era, que viene del verbo ser o estar. Los alumnos pequeños salieron, no, tampoco, no. Pero la única opción posible allí es D, porque era es una forma del verbo ser o estar, ¿ya? Bien, siguiente pregunta, dice aquí, de lo mencionado anteriormente, indique la alternativa en la que se presenta complemento atributo. Nuevamente nos piden complemento atributo. Nosotros solemos soñar. Soñar es un verbo predicativo. Recuerden que el complemento atributo ocurre con verbos copulativos. Entonces, soñar no es un verbo copulativo, descarto la alternativa. En la actualidad hay muchos, tampoco. Había llovido, tampoco. Los anteriores presidentes han sido.
Profesionales. Aquí sí. ¿Han sido qué? Profesionales. Muy bien, apenas culminó el partido, Josefa apagó el televisor, tampoco, ese es un verbo predicativo. Entonces, la única opción correcta, fíjense bien, la única opción correcta es D. Identifique el complemento predicativo en el enunciado. Después de contemplar el majestuoso cóndor, los turistas regresaron felices. Complemento predicativo. Nos piden complemento predicativo. Después de contemplar al majestuoso cóndor, los turistas regresaron felices. Regresaron, ese es un verbo predicativo, y me piden complemento predicativo, felices. La respuesta es felices, entonces. Después no. Recuerden que el complemento predicativo expresa una cualidad del sujeto, ¿no? Introducida por un verbo predicativo, un verbo de acción. Entonces, turistas tampoco, majestuoso no, cóndor tampoco. Felices, felices es la cualidad del sujeto, ¿no? Siguiente pregunta, a ver, vamos a ver la siguiente pregunta. En la lengua española, a ver, vamos a leer la indicación. Determine la alternativa que presenta predicado verbal, dice aquí. Recuerden que el predicado verbal ocurre con verbos predicativos, ¿ya? Verbos que tienen un sentido pleno. No ocurre con verbos copulativos. Sebastián fue a la reunión con las pruebas de su inocencia. Bueno, fue es un verbo predicativo, ¿no? Es un verbo de acción. Carmen ha sido un gran apoyo. Ha sido, no, porque ha sido viene de un verbo copulativo, ¿no? O sea, no puede ser un predicado verbal. Descartado. Algunos policías están, tampoco, porque están, verbo copulativo, cero estar. La pedagogía es una disciplina, tampoco, ¿no? Es cero, todo lo que sea cero estar yo voy a descartarlo, porque cero estar no tiene que ver con predicado verbal, tiene que ver con predicado nominal. Predicado verbal tiene que ver con verbos predicativos, verbos en sentido pleno, verbos de acción. Estuvimos, tampoco, ¿no? Estuvimos, cero estar. Entonces la opción aquí correcta es A. Sebastián fue a la reunión, pero no es un fue del verbo ser, es un fue del verbo ir, o sea, es un verbo de acción, por lo tanto es la alternativa correcta. Bien, llegamos a la última pregunta. Dice aquí, la predicación puede ser originada en el atributo o en un verbo de contenido léxico. Según esta aseveración, es posible señalar que en los enunciados hemos sido campeones, ¿no? Primer enunciado. Fue muy elegante la fiesta y han estado trabajando en aquella obra. Las frases verbales se clasifican, ¿no? Las frases verbales se clasifican respectivamente como, a ver, hemos sido campeones, sido, del verbo ser o estar, eso es atributiva. Fue, es un verbo de acción, eso es predicativo. Y han estado, ¿no? Trabajando, han estado trabajando en aquella obra. Eso es predicativo, trabajando. Entonces hay que encontrar una opción que sea hemos sido, cero estar atributivo, fue, ¿no? Del verbo ir, predicativo, y han estado trabajando, trabajando, predicativo. Hay que encontrar una opción que sea atributiva, o sea que las frases, ¿no? Sean atributivas, predicativas y predicativas. La única opción posible es C. Por lo tanto, A es incorrecta. B también no cumple. D también todo es igual. Y E de la misma forma.
porque primero es atributiva, luego es predicativa y no al revés. Entonces, la única opción posible es C, ¿de acuerdo? Es C. Nuevamente, es una frase atributiva porque hay un verbo copulativo. Hemos sido campeones, el verbo ser estar. Luego, la que sigue es una frase predicativa porque fue muy elegante, viene del verbo ir, ¿no? Verbo predicativo, frase, por lo tanto, predicativa. Em, bien, luego han estado trabajando. Trabajando también es un verbo predicativo, por lo tanto la frase es predicativa. Entonces la única opción posible es C. Muy bien, estimados estudiantes, recuerden que esta ha sido la sesión 35. Vamos prontamente a grabar algunos otros videos. Les recomendamos que vean los videos de principio a fin, desde el número 1 hasta, ahora vamos hasta el 35. Son videos gratuitos, totalmente gratuitos, el acceso es libre, pueden verlo esto como justamente lo que es una iniciativa, una propuesta del doctor Giancarlo para que ustedes que son estudiantes egresados de colegio, que están de repente en el último año de colegio, puedan prepararse y luego decir, bueno, no tengo ningún problema con la parte de comunicación, he visto los videos, he visto cómo el profesor o los profesores han resuelto los distintos y diferentes e innumerables ejercicios. Entonces yo ya estoy preparado. Estas clases son para ti, no te las pierdas y vamos ya en una próxima sesión, la sesión 36 sobre la oración simple. Bien, yo me despido. Esta es una iniciativa nuevamente del doctor Giancarlo García Guadalupe. Saludos con todos. Hasta una próxima sesión 36.